Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga y fascinados por el estudio de la palabra, particularmente este libro que nos ocupa este trimestre, el libro de Éxodo y la lección que se titula Viaje a la Tierra Prometida. ¿Por qué es fascinante? Porque no solamente es una historia antigua llena de lecciones, sino a la vez representa un peregrinaje como el que tenemos que atravesar cada uno de nosotros. Hay lecciones que podemos extraer profundas que nos ayudan a entender la voluntad de Dios para con nosotros. En esta ocasión avanzamos en el estudio con Éxodo capítulo 11 y 12, como miramos allí en el índice de las lecciones. La lección número 5, la Pascua, para el 2 de agosto del 2025. ¿De qué trata esta lección? Como ya dije, van a ser dos capítulos fundamentales, Éxodo 11 y 12, la Pascua. Vamos pues entonces, amigos, a extraer las lecciones, las lecturas también, primeramente, de la palabra de Dios. Vamos pues entonces a leer Éxodo capítulo 11, los primeros versículos, para meternos ya en la historia de este tema apasionante como ha sido la última plaga que cayó sobre los egipcios y consecuentemente la Pascua, una fiesta que el Señor instituyó para que se recordara siempre cómo Dios los libró milagrosamente de aquel cautiverio injusto que los egipcios habían ejercido sobre los israelitas. Vamos pues entonces a leer Éxodo capítulo 11, 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Lógicamente, esta era la orden que Dios estaba dando, que se iba a llevar a cabo cuando se produjera la plaga. Mientras tanto, estaban siendo entrenados, preparados, cómo debían actuar producido el evento. Seguimos pues leyendo el texto bíblico. Dice más allí todavía: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás volverá a haber. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Amigos, esta es la lectura introductoria para el tema que tenemos ahora. En primer lugar, queremos hablar de misericordia de parte de Dios. El castigo va a ser muy duro, nada menos que la muerte de todos los primogénitos, humanos y animales. Pero ¿por qué decimos misericordia? Llamativamente, cuando Dios le asigna a Moisés la tarea de ir a Egipto para librar a su pueblo del cautiverio, esta es la señal que Dios enumera. Vamos a leerla en Éxodo 4, 22, 23. Pero el Señor no la aplicó, dio esperanza, dio tiempo al faraón y al pueblo para que reaccionaran. Dios no los quería castigar, Él quería que su pueblo saliera para que ellos adoraran libremente al Señor. No podían continuar, recuerden ustedes, en Egipto, porque para los egipcios era abominación los ganaderos. Y preguntemos por qué. Porque los ganaderos pues recurren a la muerte de los animales. Trabajan con animales, matan animales, es natural para un ganadero. Y para esto estaba prohibido entre los egipcios, ya que ellos adoraban los animales. Por lo tanto, los israelitas no podían continuar viviendo en ese lugar, pues debían celebrar los ritos
que prefiguraban a Cristo, los sacrificios de animales, los corderos, por ejemplo, fuera del territorio de Egipto. Por lo tanto, tenían que salir y Faraón no los dejaba. Miremos Éxodo 4, 22, 23 para ver que Dios ya sabía desde un principio, antes de que empezara cualquier plaga, que iba a llegar a este punto dramático, la muerte de los primogénitos. Miramos. Y dirás a Faraón, recuerden, esto fue yendo de camino a Egipto. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bien, mis queridos amigos, mirando que Dios ya sabía la historia que iba a ocurrir y advirtiendo con tiempo, primeramente a Moisés, y eventualmente se lo dirá a Faraón, la muerte de los primogénitos. Vamos a leer algunos párrafos de la lección que son interesantes. Uno de ellos aparece acá. Miremos en el día sábado. La negativa de un hombre a someterse a Dios, incluso ante la abrumadora evidencia, resultó, como siempre ocurre, en tragedia. Amigos, extraigamos lecciones. ¿Por qué somos tan necios en resistirnos a, como dice la lección, a una evidencia abrumadora? Hay pruebas tan abundantes que apelan a la razón y apelan a nuestra sumisión, a nuestra rendición. Como en el caso de Faraón, hay muchos que se resisten y sufren las consecuencias. Pero en el caso de este hombre, él es responsable de la pérdida de toda la nación, porque siendo Faraón, al oponerse a Dios, arrastró a la destrucción no solamente la tierra con sus cultivos, una tierra feraz como era la de Egipto, regada por el Nilo. También hizo destruir a los siervos, animales, a la gente, a la población, finalmente a los primogénitos, el suyo propio, como quien dice, le tocaron en la carne, y así pudo entender. Amigos, extraigamos esa lección, y es que no necesitamos llegar al extremo de que la vara golpee nuestra espalda para que podamos entender. Dios sabe lo que hace. Dios vio desde el fin todas las cosas y desde el principio nos avisa, esto es lo que va a pasar. Sométete, ríndete, entrégate, arrepiéntete. Bien, esta es la gran lección que aprendemos de Faraón y como ya expresamos en otra lección, esto también reaparecerá, queridos amigos, en los últimos días con las 7 plagas de Egipto. Es un concepto muy importante, no se está viendo en la lección, lo presentamos en la emisión anterior, ahora lo repetimos nuevamente, de que las plagas de Egipto tienen una muy profunda conexión, correlación con las 7 plagas de Apocalipsis y las lecciones mutuas son las que debemos extraer. Miremos acá en el siguiente día, una plaga más, nos dice el autor. Y fíjense, no solamente subrayo la expresión que se utiliza acá, que aparece marcado en color, el juicio justo de Dios contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría responsables de las calamidades que se abaterían sobre su propia tierra. Insisto, amigos, la lección que tenemos que extraer para nuestros días. Para ello, acordémonos del versículo del Salmo 127, versículo 1, acerca de aquella gente que planea para el futuro, pero no tiene en cuenta a Dios. Así va a terminar este mundo. ¿Por qué las plagas? ¿Por qué se destruye este planeta nuestro? ¿Cómo se destruyó la tierra de Egipto? Por el mismo pecado de rebelión, de orgullo, aún de explotación. El texto nos dirá en Apocalipsis todavía más, un texto que ya vamos a leer sobre la esclavitud en los últimos días. Pero leamos el Salmo 127 que está siendo mostrado para que lo leamos todo. Luego el otro sobre la esclavitud. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ponen policía y vigilancia. Dios tiene que estar allí, metido, invitado, para que Él sea el que ponga la vigilancia, ponga el cuidado respectivo. Pero acerca de los esclavos de los últimos días, amigos,
aparece en el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 18, acerca de aquellos magnates, mercaderes, los grandes de la tierra, que lloran, lamentan el castigo que cae sobre Babilonia, porque ya no pueden comerciar más. Miren cómo lo expresa el texto. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, en fin, materiales diversos con los cuales estos grandes de la tierra comercian. Pero particularmente hay un material sumamente valioso para esa gente y para Satanás. Lo dice el siguiente versículo. Canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, etcétera, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Sí, mis queridos amigos, la historia de la humanidad terminará de esta manera, con esclavos, tal como ocurrió en Egipto, y consecuentemente las plagas también, para castigar el orgullo, o como repasamos otra vez lo que nos trae la lección allí en el primer día, contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría, responsable de las calamidades que se abaterían, y recordemos, por vía de comparación, tanto como con Egipto como con los últimos días también. Bien, hemos leído los textos de Éxodo capítulo 11, los primeros versículos. Fíjense acá, nos trae algo interesante el autor acerca del enojo de Moisés. Es raro porque Moisés era el hombre más manso de la tierra, recuerdan. Números capítulo 12, 3, el hombre más manso. Una descripción fascinante, breve, acerca de este hombre que hoy mora en el cielo. Pero en ese momento salió enojado, ya en la última visita que tiene con Faraón, después de haberle anticipado todas las plagas anteriores y ante la negativa del Faraón. ¿Por qué? Miren lo que el autor supone, yo coincido también, ¿no? ¿Por qué se marcharía Moisés enojado? Nos hace la pregunta. Probablemente porque sabía que la tragedia, la 10ª plaga, afectaría a mucha gente inocente, todo a causa de la dureza de un hombre, de un líder, de un dirigente. Quizás, amigos, otra vez por vía de paralelo. Alguien dirá, pero pastor, yo quiero la lección, no el paralelo con los últimos días. Es que esa es la razón de ser del estudio de la Biblia. Cómo a ti y a mí nos puede afectar. En los últimos días se nos habla de un movimiento al estilo del Faraón dominante. Será un grupo de personas, pero es un movimiento dominante que impone una voluntad dominante en todo el planeta y que lleva a la ruina. ¿Cuál es ese movimiento? ¿Cómo lo llamamos en la Biblia? La marca de la bestia. Se impone y se impone a nivel mundial. Eso nos lo cuenta Apocalipsis capítulo 13. Ahora bien, amigos, si uno se somete a ese movimiento mundial, a una sumisión, tal como la gente en Egipto se sometieron a Faraón, ¿por qué no se levantó gente para hacerle frente a Faraón? Es cierto, estaban los cortesanos, y muchos de ellos ya estaban rindiéndose, le pedían a Faraón que bajara la rebelión y que le concediera a esa gente, ya que el país estaba destruido. Pero Faraón seguía en lo suyo. Así la marca de la bestia, amigos. Por eso yo invito a que saquemos lecciones. ¿Y cuál es esta? Es que solamente se salvarán de las plagas los que le hagan frente a ese mandato obligatorio mundial. Acá lo mismo. De hecho, quiero compartirles una cita de Ellen White acerca de gente egipcia que le hizo frente a Faraón y pudieron salir después libres con los israelitas. Recuerden, eran egipcios, pero no por ser egipcios debían obedecer todos cabalmente a Faraón. La mayoría lo hicieron y se perdieron. Pero estos otros, que luego van a ser denominados con un nombre extraño, ya vamos a mirar el texto. Pero antes, leamos la cita que aparece en Patriarcas y Profetas. En ese libro que lo tenemos ahí en pantalla, aparece este comentario que quiero compartir
Porque así se entiende un texto que aparecerá luego en Números 11:4. Pero la cita va primero. Miremoslo. Acerca de gente que decidió acompañar a Moisés cuando ocurrió la última plaga. Como quien dice, tocan la puerta y por favor, ¿puedo entrar acá? Ok, que son bienvenidos. Miren lo que leemos acá. Muchos de los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron que se les permitiera ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Saben, queridos amigos, es posible que algunos de los que están mirando la programación digan, ok, ¿en qué parte de la Biblia dice que haya egipcios o que hubo egipcios que salieron con los israelitas de acuerdo a ese pensamiento leído? ¿Saben? Allí viene lo interesante. Cuando uno lee la palabra de Dios más a profundidad, descubre cosas muy interesantes. Entre ellas, ¿por qué se le llama gente extranjera? Abrimos en Números 11:4. Justamente fue la gente extranjera egipcia que salieron, pero que luego causaron problemas. Oh, sí. Miremos pues capítulo 11:4 de Números, para leer así. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Esto ocurrió ya camino en el desierto. ¿Sí? Y estaban ellos aún molestos por esta cosa que descendía del cielo llamada maná. No, queremos la carne con la que estamos acostumbrados. ¿Cómo le llama el texto? Gente extranjera. No eran israelitas, eran egipcios que se habían mezclado. Habían sido bienvenidos, pero su naturaleza, la que ellos traían, pues prevaleció y fue un arrastre para el resto de israelitas y a la vez causa de problemas y de castigos también, como se cuenta la historia allí de Números capítulo 11, tema que lo dejamos en suspenso. Quien desee lo puede leer por su cuenta. Vamos pues otra vez a mirar en la lección. Cuando nos dice, el número 10 es significativo en el simbolismo bíblico. Las 10 plagas en Egipto señalan la plena expresión de la justicia y el castigo divino. Un total completo. Sí, es cierto, el número 10 representa algo que es completo. Pero en los castigos que Dios fue dando, ustedes se acuerdan, primera plaga, segunda, especialmente que fueron atacados los dioses, que eran invención humana, que eran los dioses protectores del hombre a través de elementos carnales. El agua, entonces estaba la diosa Hapi en forma de cobra, etcétera, que miramos en la semana anterior. Sin embargo, un punto interesante es que cuando Dios va avanzando de plaga en plaga, la peor de todas, la que hiere la carne, la que te toca a ti, me toca a mí, si nos llega a tocar en la carne, nos voltea de una manera más increíble. ¿Cuál es? La pérdida de los hijos. Y sobre todo una pérdida milagrosa en todo el país. Una peste por la cual mueren los primogénitos de todos los seres humanos y de los animales que no fueron protegidos por la sangre que Dios había ordenado a Moisés, que todo el mundo del pueblo de Dios pusiera en los marcos, en el dintel de las puertas, para que el ángel exterminador pasara de largo. Ese es el significado de la palabra Pascua, Passover o Pesaj. Bien, vamos a mirar todavía más de la lección. Lo que tenemos, una pregunta que nos trae la lección allí al final del día domingo, ustedes la pueden leer. Si no podemos conseguir el equilibrio perfecto, ¿por qué es mejor inclinarnos más hacia la misericordia que hacia la justicia? Allí, de paso, la lección trae un poquito más arriba en cuanto al peligro de caer en los extremos, ya sea hacer la vista gorda ante lo malo, nos dice el autor, como ejecutar fríamente la justicia. Y Dios
quiere que estemos en un centro, actuando correctamente, y se nos da el texto de Miqueas 6:8. Pero frente a situaciones confusas, las plagas podrían ser, alguno podría pensar, esta es la justicia vengadora de Dios. Amigos, yo invito a que pensemos otra vez. La justicia vengadora de Dios en las... No, amigos, Dios quería de entrada que el faraón, que era el señor de todos, accediera a un pedido que se le estaba haciendo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová. Yo no lo voy a dejar ir. ¿Quién es ese? Y así empieza esa historia, hermanos. Y así avanza de plaga en plaga y este hombre no entiende. Por eso tomé el ejemplo de la marca de la bestia, en que esto se va a seguir y habrá gente sumisa que se pondrá la marca, pero habrá quienes se resistirán. Y Dios está invitando a que piensen cabalmente, no se dejen gobernar por un mandato que va en contra de la voluntad de Dios. Y en este caso, había un mandato de Dios por medio de Moisés, y Janes y Jambres, recuerdan, los falsos hechiceros. ¿Recuerdan? Podemos leer para acordarnos el texto de 2 de Timoteo 3:8. Ahí se nos dan el nombre de estos dos individuos, que eran los hechiceros que hicieron los milagros para disuadir al faraón de que los trucos que estaba haciendo Moisés, así eran considerados, pues también ellos lo pueden hacer. Si es por cuestión de trucos y de magia, aquí también había en la corte de faraón muy buena gente capacitada para hacer esos portentos. Mírenlo en 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres, que son los nombres que la Biblia da a estos dos magos, de los varios que habrán estado allí con faraón, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, condenados en cuanto a la fe. Amigos, en los días modernos, cuidémonos cuando hay gente como Janes y Jambres que se resisten. Esa es la diferencia entre el mandato de Moisés. Moisés ordena que se haga la voluntad de Dios y estos otros se resisten. Y ahí podemos ver la clave, la raíz de la diferencia entre ambos milagros. El milagro satánico tiene por propósito resistir la voluntad de Dios y eso se castiga. Bien, en los últimos días pasará lo mismo, a menos que la gente abra sus ojos y participen de ese movimiento que se opondrá a la marca de la bestia. Pero en medio de la confusión, yo dije hace rato, si Dios es severo con cada plaga, yo dije, tuvo misericordia al anunciarle un castigo que iba creyendo, iba aumentando, porque Dios es misericordioso. Les invito a que me acompañen a mirar el texto de Santiago capítulo 2, versículo 13, acerca de estos dos conceptos, misericordia y justicia. ¿Y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Dios así lo ha demostrado, aún con las plagas de Egipto. Esperó hasta el final para enviar la peor de las plagas, la muerte de los primogénitos, algo tan querido para toda familia, que haya pasado eso, pero porque Dios fue misericordioso. Miremos Santiago 2:13, pero porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios quiere que seamos misericordiosos. Él lo fue. A pesar de que alguien diga, con las plagas yo no veo misericordia. No, amigo. Se ve porque Dios, viendo la plaga o la peste de la muerte de los primogénitos, se lo dijo al comienzo a Moisés, pero ocurrió al final y podría haberse evitado si Faraón hubiera escuchado el mensaje. Ahora sí, amigos, vamos a la preparación de la Pascua antes de que venga la calamidad. Tema precioso, fascinante, que Dios hizo que la gente entendiera. Había una instrucción que debía hacerse, como la tenemos acá en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos, especialmente 13 y 14 de Éxodo, para entender un poquito mejor acerca de la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo,
Este mes os será principio de los meses. Esta es la instrucción. Para vosotros será el primero en los meses del año. Así es como lo vamos a establecer. Este mes de acá, que sería el mes de Nisan, o mes de Abib también se llama. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Todo esto tendrá significado luego, y lo guardaréis hasta el día 14, así que del día 10 al 14 de este mes, y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este último texto: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Saben, amigos, queremos invitarles a que ustedes vuelen con su imaginación. Pasaron días desde la última entrevista entre Moisés y Faraón. Y Faraón que le dice: no vas a ver más mi rostro. Tú lo has dicho. Porque allí Dios habla con Moisés. Este mes es el primero. Cuando llegue el día 10, cuando llegue el día 14, es decir, sucedieron días. Y las instrucciones que debían hacerse. Y particularmente aquello del animal, cómo prepararlo, cómo comerlo, esto es asado, no cocido, no crudo, no dejar ninguna parte, comerlo todo, que alcance para la familia, y si sobre tienen otra familia, invítenla para que participen también. Con hierbas amargas van a comer, que no haya levadura allí entre ustedes, y comerán con panes sin levadura, hierbas amargas, y con la sangre van a untar los marcos y el dintel allí, el dintel arriba, los marcos acostados, para que cuando venga el ángel destructor pase de largo. Ese es el significado de Pascua: pasar de largo, pasar por encima. Es un acto de misericordia de parte de Dios. Cuando ve la sangre, ok, aquí están obedeciendo, están haciendo lo que se les dijo. Pero lógicamente en Egipto no hicieron caso. Amigos, en esencia estamos mirando cómo se celebró la Pascua en aquellos días, la primera Pascua, y de ahí en más a través de las generaciones, por los siglos, hasta el día de hoy, que se celebra la Pascua también. La lección nos trae algunos puntos interesantes para meditar. Miremoslo. La atención se centra en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todo lo demás vendría a su tiempo. Ellos estaban preocupados por el cautiverio, y con razón, pero Dios quería que esto lo hagan bien, porque esto iba a ser memorable. Ni se imaginaban los israelitas, mientras preparaban la Pascua, la desgracia que estaba por venir y el efecto de esa desgracia. Esto es que el faraón se le partiría el alma ver a su hijo muerto y que los echaría
y que se lleven todo lo que quieran, y allí entonces despojar a Egipto. ¿Ustedes se imaginan? Los israelitas pidiendo a los vecinos, a las vecinas, las riquezas que tenían, el oro, la joya, la plata, en fin, todos los materiales. Despojar a Egipto. Pero la pregunta que uno se hace, ¿era algo injusto? No, amigos, no. Este era el pago de los egipcios, a los israelitas, por todo aquel tiempo de maltrato, de humillación, de servidumbre. Nunca se les dio un salario por hacer los trabajos tan pesados que ellos como esclavos hacían para los egipcios. Pero ahora estaban cobrando. Pero no porque hicieran presión los israelitas. Ellos mismos los querían echar, sacarse esta gente, la peste que ellos representaban. Y ahí fue cuando se les dijo, necesitamos que ustedes nos prueben, llévense todo, del dolor que tenían. Dios lo vio todo, amigos, porque amaba a su pueblo, pero especialmente cuando él dijo que hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amigos, en los últimos días, exactamente igual. Dios va a hacer diferencia entre aquellos que tienen la marca de la bestia y quienes no la tienen. Cuando comienzan las plagas, quiero invitarles a que ustedes me acompañen para ver quizás la primera, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2, cómo empieza el ministerio de las plagas. Ya en los versículos anteriores se nos dice que el santuario se cerró en el cielo. No hay más intercesión. Se cerró la gracia. Esto aparece en capítulo 15, 8. Hay tanto humo en el santuario que nadie puede entrar ni salir. Ya se cerró todo. Y ahora sí, el ministerio del castigo. Miremos Apocalipsis capítulo 15, 8 primeramente y luego 16, 1 y 2. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. No hay más intercesión. Hoy, amigos, es el tiempo, hoy es el día de salvación, como nos cuenta Hebreos capítulo 3 y 4, y el salmo respectivo que narra, hoy es el día, como para que el hombre se abra y busque la intercesión de Jesús para su propia salvación. Y ahora miren el ministerio de las plagas, similar al de las plagas de Egipto. Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto es quizá la parte que más tiene que impactarnos, amigos, en comparación con las plagas de Egipto. Dios hace diferencia. Ya hemos leído el texto que dice que ni un perro moverá su lengua cuando se trate de los israelitas. Nadie los va a tocar, pero ustedes sí. En los días finales lo mismo. Todos los que recibieron la marca de la bestia. Mírenlo todavía en la predicación del mensaje del tercer ángel, capítulo 14, versículo 9 en adelante. Se nos dice algo similar. Dios advierte, tal como la necedad del faraón que arrastró a la nación a la perdición. Pero hubo egipcios inteligentes que se sumaron como gente extranjera a Moisés para salir de Egipto. Y ellos fueron preservados. Mírenlo, Apocalipsis capítulo 14, 9 en adelante. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, recuerden que es un mensaje universal, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Allí tenemos la lectura parcial del mensaje del tercer ángel. Esta es una lección que tenemos que aprender de esta historia triste de la necedad, de la rebelión del faraón. Vamos pues a avanzar más todavía con la lección. Noten acá, el autor nos hace este comentario que lo pusimos en rojo.
Él pasará por encima. Recuerden que ese es el significado de la palabra Pesaj en hebreo. Pasa por alto. Dice, ya que la destrucción pasó por alto los hogares israelitas cuyos dinteles habían sido marcados con la sangre del cordero que habían inmolado, que habían comido, con las hierbas amargas, con los panes ácimos, o sea, sin levadura, signo de vida y salvación, nos dice el autor. Ahora, saquemos también la lección espiritual sobre este símbolo de la Pascua. Y es lo que tenemos en el día siguiente, martes, que ustedes lo tienen allí. La pregunta que se nos hace, ¿qué papel desempeña la sangre? Según Éxodo 12, del 17 al 23. Vamos a leer ese texto para aplicarlo también a nuestro estudio. Éxodo 12, 17 al 23. Leemos así. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, permanentemente, para que recuerden sus orígenes, como yo los salvé con mano fuerte. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Es decir, esto se llevaría a cabo durante una semana, con panes sin levadura y además hierbas amargas. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado, será destruido. Tan severo es. Recuerden, mis queridos amigos, no solamente es un mandato de parte de Dios. Esto quería que se enseñara por todas las demás generaciones. Y ahora vamos a ver por qué motivo, qué mensaje, qué lección hay. Seguimos leyendo todavía más. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en una palangana, y untad el dintel, la parte superior, y los 2 postes, los marcos, con la sangre que estará en la palangana. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta el día siguiente. Hagan caso, no anden allí curioseando si qué pasa en el hogar del vecino egipcio. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta. Ese es el significado de Pesaj. Pasa por alto y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amigos, el autor trae una frase bonita que la subrayé acá, la puse en amarillo para que la leamos todos. Primeramente lo que aparece en negro. Ellos de esa manera demostraban su fe en que Dios los libraría de lo que tendrían que afrontar quienes no estuvieran protegidos por la sangre. Qué poderosa representación de lo que significa el Evangelio. Oh, amigos, las lecciones espirituales que extraemos de esta historia de Éxodo 11 y 12 para nuestros días, exactamente de la misma manera, es como Jesús, su sangre, nos protege. Viene una calamidad tan grande sobre el planeta. Hay quienes no lo saben y hay quienes, sabiéndolo, no se preparan adecuadamente. Hay quienes no lo toman en serio o suponen que esto es para mucho más adelante. Que ahora tenemos que aprovecharnos de los beneficios, ventajas que la sociedad puede producir o dar en este tiempo. Lo cierto es que la preparación necesaria en algunos casos se demora. Cuando no estamos sacando ventaja de cómo la sangre de Cristo puede protegernos de esas calamidades, de esas plagas venideras que Dios ha prometido que vendrán. Queridos amigos, la invitación en esta serie de estudios bíblicos del libro de Éxodo es llevarnos a Jesús para que todos nos sintamos como los antiguos israelitas en momentos de terror. Ustedes se imaginan cuando estaba el ángel heridor matando, él vino en la medianoche, una sombra que se aparecía y que
llegaba por los hogares y que destruía a todos aquellos que no estaban preparados. Así en los días finales. Ustedes se imaginan el terror de las familias israelitas. Una mamá abrazando a su hijo primogénito. Que no me lo va a llevar, que no me lo toque. Cálmate. ¿Tú hiciste lo que Dios pidió? ¿Lo que Moisés ordenó? Sí, ya pusimos. Ya está aquí, hemos comido la Pascua del Cordero. La sangre ya fue puesta en los marcos afuera, en la puerta. ¿Hay levadura en la casa? No, nos cuidamos, no hay. Bien, ustedes han cumplido las órdenes. No teman. Dios los va a cuidar. Así, amigos, busquemos a Jesús. No temamos las cosas que estarán para venir. Temamos el no habernos preparado oportunamente, el haber demorado la preparación de vida. Esto es lo que hay que temer. Miren más, en Éxodo 12:13, la lección nos dice allí, la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Al ver la sangre. Pero también nos hacemos la pregunta, amigos, ¿qué representa los panes sin levadura y qué representa las hierbas amargas? ¿Sí? Sigamos leyendo, vamos y respondemos la pregunta. Dice acá, también el sacrificio de Jesús por nuestros pecados es lo que representa y a sus méritos aplicados a todos los que estén cubiertos por su sangre. Esto es, la Pascua representa un hecho pasado, típicamente israelita, y también representa un hecho futuro. Esto es que mientras los israelitas año a año celebraban la Pascua, ellos debían recordar sus orígenes como pueblo, sacados poderosamente de Egipto. Pero esto va más allá, representa más allá que la Pascua con un cordero al cual no hay que quebrar, con panes que no tengan levadura, llamados panes ácimos, con hierbas amargas que debían acompañar esto durante una semana. Eso debía todavía servir por siglos hasta la venida de Cristo. Tal vez alguien dirá, pero a ver, no entiendo. Si la Pascua conmemora una liberación factual, real, que ocurrió de los israelitas de Egipto, y si yo no he estado cautivo en Egipto, ¿cómo esa Pascua me puede afectar a mí? Oh sí, amigos, y nos afecta mucho. Cuando extraemos el mensaje de la Pascua, ¿qué significa la Pascua? Aprendemos mucho. Déjenme que les ponga en contexto. La palabra de Dios nos cuenta en 1 Corintios capítulo 5, un gravísimo pecado que se estaba llevando a cabo en la iglesia. Un miembro de la iglesia andando de la mano de su madrastra, sea que la mujer fuera incrédula o que el marido, el papá del joven, hubiera fallecido. Lo cierto es que quedaba feo, repugnante, y nadie intervenía. Y Pablo se enteró de este pecado, de escándalo, y comienza a escribir y va a incluir la Pascua en esa historia. Así que yo invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, para rememorar la historia y cómo la Pascua con los panes ácimos tendrán un fresco significado para nuestros días. Miremos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que ignoramos si el padre estaba con vida o no, si la mujer era creyente o no, pero ustedes ven allí, suena tan feo, el hombre de la mano de la madrastra en la iglesia, y que ni entre los gentiles se oye semejante cosa. Es como se le presentó a Pablo el caso a la distancia. ¿Qué viene a continuación? Y vosotros estáis envanecidos porque no han intervenido. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente, Pablo estaba en la distancia, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él como Padre espiritual, él participó en la creación, en la inauguración de la iglesia de Corinto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y reunidos vosotros y mi espíritu, no mi cuerpo porque no estoy presente, pero mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten con qué autoridad está hablando, en el nombre del Señor. Que el tal sea entregado a Satanás, es decir, desfraternicen a esa persona para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A ver si con ese trato de descalificación y expulsión el hombre reacciona, se lo entrega a Satanás. ¿A ti te gusta el pecado? No puedes comulgar con nosotros. A ver si reaccionas para que tu alma se salve en el día del Señor. Pero sigue más. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, como la de ese hombre andando de la mano con la madrastra, leuda, corrompe toda la masa? Noten, ahí tenemos el significado de la levadura. Por eso es que es algo simbólico. Y Dios que dijo que no haya levadura, coman los panes sin levadura, panes ácimos, con hierbas amargas. A ver, seguimos leyendo más. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Notamos cómo Pablo le va a dar un significado actual, ya no histórico del pasado, que afecte a los israelitas que estuvieron cautivos, sino nosotros, gentiles. Pleno siglo XXI, sigue afectando todavía esta historia, pero sigue más con el siguiente versículo, que dice: así que celebremos la fiesta, que amigos, aquí es donde también hago una salvedad. Hay hermanos que entienden que tenemos que volver a las fiestas judías, celebrar fiestas como, además de la Pascua, Pentecostés, el Yom Kippur, la fiesta de expiación, las cabañas, etc. Cuando en verdad tenemos que interpretar que fueron fiestas judías, pero tienen su connotación espiritual y tipológica, por vía de comparación, una aplicación para nuestro día. ¿Cuál es la aplicación? Miremoslo. Dice el texto: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, esto es, de sinceridad y verdad. Oh, ahora se entiende. ¿Por qué entonces no debía haber panes con levadura? Porque era símbolo de pecado. Entonces coman panes sin levadura. ¿Y por qué hierbas amargas? Que era, para los israelitas, era todo momento de rememorar la angustia que sufrieron ellos como esclavos. Pero en este caso, cuando nosotros celebramos espiritualmente la fiesta, las hierbas amargas significan contrición, arrepentimiento, la amargura del alma por haber cometido los pecados que forzaron que aquel cordero fuera sacrificado. Cristo el Señor en nuestro favor. ¿Notamos el significado espiritual? Así que la vieja Pascua tiene significado para nosotros en Cristo. Los viejos panes sin levadura son panes de sinceridad y de verdad. Aquellas viejas hierbas amargas representan la contrición para nuestros días. En otras palabras, tiene su significado espiritual. Esto es lo que el autor nos trae, nos comenta en este día, el día martes. Pasar la antorcha tenemos para el día miércoles. Para ello está subrayado allí el texto del Salmo 145, versículo 4. Una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Salmo 145, versículo 4. Esto tiene que ver, amigos, cuando compartimos con nuestros amigos el testimonio, o nuestra familia, especialmente nuestros hijos, el contarles la historia. Nos hace bien refrescar la historia. El autor menciona allí cómo esta gente vive en primera persona el contar la historia. Mírenlo aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 14 al 16, nos trae la lección.
vamos a repasarlo, cómo un papá se lo cuenta a sus hijos. El autor allí lo menciona interesante cuando él pone en primera persona, yo estuve en Egipto. En verdad estuvieron los antepasados. Vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto y fui liberado. Ese es el sentir que Dios quería que toda generación, a lo largo de los siglos, se expresaran así, enseñándoles a sus hijos. Pero lo vamos a leer directamente en Éxodo 13, versículo 14 al 16. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Noten al decir nos sacó, no dice los sacó a ellos, a nuestros antepasados. No, nos sacó a nosotros, te sacó a ti. Es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es lo que Dios quiso, que los judíos se expresaran de esa manera. Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. De allí, amigos, en la Biblia aparecen diferentes textos que nos hablan de cómo Dios ahora se hace dueño de los primogénitos. Todo primogénito de Israel le pertenece, ya que Él protegió a los primogénitos israelitas, no así a los egipcios. Ahora los israelitas les corresponden, los primogénitos. Si alguien quería redimir, o sea, rescatarlo para que sea otra vez de la familia, tiene que hacer un sacrificio y pagar algún dinero también para el templo. Finalmente, Dios va a poner a la tribu de Leví como la tribu primogénita, los hijos directos primogénitos de Dios, para que les sirvan al Señor. Les invito a que miremos algunos textos, como el que se encuentra en Números capítulo 33. Leemos el versículo Números 13, solamente 3:13. Hay varios textos, pero este en particular acerca de los primogénitos. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. O también en el capítulo 8, versículo 16, también de Números, vemos el traspaso a la tribu de Leví. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer o primogénito, primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y en el capítulo 18, versículos 15 y 16, se nos habla del rescate que se debía pagar por esos primogénitos de los cuales Dios tenía, o sobre los cuales Dios tenía derecho, al haberles salvado milagrosamente la vida cuando sus padres pusieron la sangre en el dintel y en los marcos. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras, la forma en cómo debían ser redimidos. También podemos mirar en el libro de cuando se debía comer completamente, en el texto de Éxodo capítulo 12, 46. Ahora hablamos de un tema interesante que es comer totalmente al animal y no dejar restos, no quebrarlo, pero esto representaba a Cristo. Recuerden, estamos sacando lecciones espirituales que sean de inspiración. Éxodo 12, 46, leemos así. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Acuérdense, Juan 19, 36, ahí expresa el significado de esta última parte, no quebrarás hueso suyo. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. O
En San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54, así como en la Pascua debían comerse todo el cordero asado, comerlo todo, no dejar nada. Así Jesús enseñó que debía comérselo a él completamente. A ver. San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54 leemos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y el versículo 63 nos dice qué significaba o qué quiso decir él con comerle totalmente su carne o beber su sangre. Leemos pues. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Así, queridos amigos, estamos mirando diferentes lecciones que se extraen de esta historia de la última plaga y de la Pascua. Déjenme concluir con una lectura final que tenemos para el día viernes. Lo tenemos ahí enfrente, que nos dice, no bastaba, ahí en el centro, después de 1 Corintios 5, 7, no bastaba que el cordero pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, así habrían de aplicarse los méritos de Cristo sobre el alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos para nosotros de la virtud del sacrificio expiatorio. Así, amigos, queremos invitarles a usted también, que usted pueda recordar esta historia, como los israelitas que comieron todo el animal, en la forma en cómo debía comerse, con los panes ácimos, con las hierbas amargas, no dejar nada para el día siguiente, preparados porque los iban a echar, y ocurrió literalmente. Y luego vemos la aplicación del apóstol Pablo de esa Pascua y de esos panes para nuestros días, y que Jesús nos dice que tenemos que comerle la carne y beber su sangre, pero son sus palabras. A eso se refería él, que comiéramos sus acciones, su ejemplo, meterlo, apropiarnos de ello, para que tengamos vida y así poder ser protegidos de la gran calamidad que está por venir cuando ya desde que se implante la marca de la bestia, un gran poder mundial será impuesto como el reino del faraón, el gran dominio del faraón, así como él se impuso y arruinó a su propio país, su propia gente y a sí mismo. Así en los días finales con el inicio de la marca de la bestia. Pero aquellos que le hagan frente, confiando en Dios, haciendo la voluntad de Dios, ellos serán eximidos. ¿No querríamos estar allí? Es la invitación que traemos para ustedes, amigos, que abramos nuestro corazón para que Jesús tome posesión de nuestra alma, nos rindamos ante Él, obedezcamos sus mandatos, hagamos su voluntad y seguramente Dios nos protegerá en los días finales. Busquémoslo ahora para que sea una bendición cada día de nuestra vida. Así pues, nos despedimos y deseamos que Dios les bendiga.